¿Por qué se puede aprender del pasado? ¿Cómo podemos confiar en la historia? ¿Y en qué se basa esa historia? Bueno, la historia se basa en la palabra escrita. Sin escritura no hay historia. Por eso, la historia empieza con la escritura. Por eso hay historia y hay prehistoria. ¿No existe acaso la historia oral? Antes de las innovaciones tecnológicas de la modernidad industrial como los grabadores, lo que existían eran tradiciones orales, no historia oral. Y eso tiene que ver con la propia naturaleza de la oralidad. La oralidad es performativa. Cada vez que alguien cuenta una historia, por más que la haya contado 1000 veces antes, en cierta manera, la cuenta por primera vez. Si hacemos un análisis detallado, siempre es una nueva historia. Las palabras no son las mismas, cambian. Igualmente cambian las entonaciones, los énfasis, los detalles que se resaltan, los que se disimulan, los que se omiten. Las narraciones orales son performativas y esa performance se realiza en función de un público. El público se renueva. Las circunstancias, el ambiente, el ánimo colectivo, todos cambian. Cambia el propio narrador. Puede tener mayor o menor entusiasmo, mejor o peor memoria, estar triste, alegre, cansado o enojado. Y con el paso del tiempo, sus experiencias vividas, el espíritu de la época, todo ello fluctúa. Una de las cosas que la gente suele subestimar es su propia capacidad de cambio. Durante algún tiempo se argumentó que justamente los pueblos que no tenían escritura estaban incentivados para preservar las tradiciones orales de manera exacta para transmitirlas a futuras generaciones. Pero esto se fue desmintiendo con la llegada de grabadores, que permitieron comparar las mismas historias de los mismos pueblos contados en diferentes tiempos. Por lo tanto, cada vez que se cuenta la misma historia, en circunstancias distintas, en algún punto se cuenta una nueva historia. Muchas veces sin darnos cuenta. El narrador es distinto, el público es distinto, la historia y su significado son todos distintos. Y esa es la maravilla de los textos, sobre todo los textos tallados en piedra porque, justamente, están tallados en piedra. Palabras específicas que perdurarán inmutables hasta la destrucción del propio texto. Sus autores, su público, su contexto, hace años o milenios que han desaparecido, pero las palabras, las mismas palabras, perduran. Ahora bien, surge naturalmente la pregunta, ¿puede ser que esos textos hayan sobrevivido 100, 1000, 5000 años, pero ¿por qué les creeríamos? ¿Acaso los textos no pueden mentir? Por supuesto que los textos pueden mentir. De hecho, mienten todo el tiempo. Pero no está ahí el punto. Los textos fueron hechos por seres humanos. Los seres humanos pueden mentir, pero hay algo que no pueden hacer. No pueden mentir acerca de la manera en la que mienten. Pueden mentir, pero no pueden mentir acerca de la manera en la que mienten. Eso se debe a que todo ser humano es un ser limitado por su espacio y su tiempo. Vive dentro de un marco temporal, geográfico y también mental. Y como esas son las principales coordenadas mentales que tiene y las principales herramientas intelectuales a su disposición, difícilmente pueda realmente escapar de ese marco. A esto se le suma también las limitaciones idiomáticas. Las personas pensamos en idiomas y las palabras que conocemos son limitadas, lo cual significa que solo podemos pensar en conceptos para los cuales tengamos palabras. Excepto que nos tomemos el trabajo de inventar una nueva palabra, solo podremos pensar en las palabras que conocemos, de la misma manera que es imposible pensar en colores que no sean los que efectivamente podamos ver. Dicho de otra manera, para una persona es imposible imaginar una persona completamente distinta a sí misma. En términos generales, lo primero que haría es imaginar una persona contraria. Tomaría sus principales características, pero las invertiría. Pero en ello sobreviviría una conexión ineludible entre creador y creación.
Lo que generaría es una negación, una sombra, una huella, un reflejo. Y como escribió en su momento el filósofo místico medieval Ibn al-Arabi, la manera en la cual una cosa se conoce a sí misma por sí misma es distinta a la manera en la que se conoce a sí misma reflejada en lo demás. En última instancia, todo reflejo nuestro refleja, en términos opuestos, alguna de nuestras cualidades. Una huella dactilar es distinta en muchos sentidos al dedo que la hizo, pero solo ese dedo pudo haberla hecha. En este sentido, los opuestos siempre tienen esa conexión complementaria, similar al símbolo del yin-yang. Opuestos, pero complementaria y decididamente inseparables.